¿Alguna vez te has sorprendido sintiendo que la ansiedad es como una sombra invisible que te sigue a todas partes? En el trabajo, en las relaciones, incluso en tus momentos de descanso, parece sentarse a tu lado, susurrando al oído y robándote la calma. Sonríes por fuera, pero por dentro ya te preparas para lo peor. El mundo parece exigirte demasiado, y tu batería interior se descarga más rápido de lo que logras recargarla. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué vivimos en una época más cómoda, rápida y segura que nunca, pero al mismo tiempo los niveles de ansiedad crecen cada año? La ansiedad no es solo una emoción, es un filtro de percepción que tiñe todo de tonos grises. Te dice, ten cuidado, puedes equivocarte, y si mañana todo se derrumba. Y así, dejamos de vivir para empezar a sobrevivir. Estamos siempre esperando un golpe, aunque la mayoría de las veces ese golpe solo existe en nuestra imaginación. Imagina que la ansiedad es como una alarma. Sirve cuando realmente hay un peligro, un incendio, un accidente, una amenaza real. Pero, ¿qué pasa cuando la alarma se activa sola, aún en medio del silencio? Llega un punto en que ya no distinguimos entre lo real y lo imaginario. Y es así como la ansiedad se convierte en sombra. Nos acompaña incluso cuando no hay motivos para temer. Buda decía, nuestra mente puede ser nuestra amiga o nuestra enemiga. Todo depende de cómo la entrenemos. La ciencia moderna lo confirma. La ansiedad no viene de afuera, nace dentro de nosotros. No son los hechos los que determinan nuestro estado, sino cómo los interpretamos. Ahora, sé honesto contigo. ¿Cuánto tiempo pasas realmente en el momento presente? ¿Y cuánto tiempo gastas en lo que podría pasar o ya pasó? La ansiedad se alimenta justamente de eso, del pasado, que no podemos cambiar, y del futuro, que aún no ha llegado. Aquí está la clave. La ansiedad no es enemiga, es un indicador, es una señal que nos dice que hemos perdido el contacto con el aquí y ahora. Es como un recordatorio que susurra, vuelve a casa. El hogar es este instante. Pero hay una trampa. Estamos acostumbrados a luchar contra la ansiedad, a taparla con distracciones. El teléfono, la comida, el alcohol, la sobrecarga de tareas. Eso calma un rato, pero la ansiedad regresa con más fuerza. ¿Por qué? Porque no quiere ser silenciada, quiere ser escuchada. Llega como maestra y nosotros la tratamos como enemiga. En este viaje vamos a mirar la ansiedad de otra manera, como un mensajero. No dice, eres débil. Dice, estás demasiado aferrado al control. No dice, hay algo mal en ti. Dice, olvidaste que todo en este mundo es impermanente. Entonces surge la gran pregunta. ¿Es posible transformar la ansiedad de sombra destructiva en aliada? La respuesta es sí, pero requiere cambiar la manera de ver la vida. No escapar de la ansiedad, sino mirarla de frente. No obsesionarse con controlar todo, sino aprender a soltar. Imagina a alguien caminando por un sendero en el bosque con una mochila pesada. Se queja del dolor en la espalda, de lo largo del camino. Pero si miras dentro, no hay agua ni comida, solo piedras. Piedras de pensamientos innecesarios, de miedos, de expectativas. Todos llevamos una mochila así. Y no siempre notamos que esas piedras las ponemos nosotros mismos. El budismo enseña que esas piedras se pueden sacar, no todas de golpe, pero sí una a una. Cada respiración consciente, cada instante de atención plena es una piedra menos. Y de pronto, caminar se hace más ligero. La espalda se endereza, la respiración fluye con libertad. Este primer capítulo es una invitación a ver la ansiedad no como castigo, sino como un mapa hacia la libertad interior.
porque si la ansiedad vive en ti, también en ti está la llave para liberarte de ella. En los siguientes capítulos, recorreremos paso a paso dónde nace la ansiedad, cómo domesticarla y cómo transformar su energía en fuerza. Pero ahora quiero que hagas un ejercicio muy sencillo. Cierra los ojos, respira profundo y pregúntate, ¿y si la ansiedad no fuera enemiga? ¿Y si solo tocara a la puerta para recordarme que estoy viviendo fuera del momento presente? ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre por qué, incluso en los momentos en que todo parece estar en orden, surge dentro de ti una sensación de vacío, de incomodidad o de insatisfacción que no logras explicar con palabras? Buda, hace más de 2500 años, observó con una claridad sorprendente que el sufrimiento, del que la ansiedad es solo una de sus muchas máscaras, no nace de circunstancias externas aisladas, sino de la manera en que nuestra mente se aferra a ellas con desesperación, miedo o deseo, convirtiendo lo efímero en aparentemente eterno y lo incontrolable en una ilusión de control. Cuando hablamos del sufrimiento según el budismo, no nos referimos únicamente al dolor físico evidente o a la tragedia visible, sino a ese malestar constante que atraviesa nuestras vidas cotidianas, disfrazándose de preocupación por el futuro, de frustración por lo que no se logró o de miedo a perder lo que hoy nos da seguridad. Y es precisamente allí donde se origina la ansiedad que domina a millones de personas en el mundo moderno. Buda enseñó las 4 nobles verdades, que no son dogmas para ser aceptados ciegamente, sino mapas que nos permiten comprender la raíz de nuestro malestar y al mismo tiempo ofrecen un camino concreto para liberarnos de él. La primera verdad afirma que la vida humana, en cualquiera de sus formas, está atravesada por el sufrimiento. La segunda revela que ese sufrimiento nace del deseo y del apego. La tercera señala que, al comprender y disolver esa causa, el sufrimiento puede cesar. Y la cuarta propone un sendero práctico, el noble óctuple camino, como método para transformar la mente y alcanzar la serenidad. Si lo analizamos con detenimiento, vemos que la ansiedad es un ejemplo perfecto de estas verdades. Sufrimos porque deseamos controlar el futuro, porque tememos perder lo que poseemos, porque nos aferramos a una idea de estabilidad que nunca existió realmente, y cuanto más luchamos por mantenerla, más atrapados quedamos en la red de nuestros propios pensamientos. Imagina por un instante a una persona que ha conseguido aquello que tanto anhelaba: un trabajo estable, una pareja amorosa, una casa cómoda, y que sin embargo, cada noche antes de dormir, siente un nudo en el estómago, preguntándose si mañana todo se derrumbará. Esa es la naturaleza del apego descrita por Buda. No importa cuánto tengamos, siempre que nuestra mente permanezca esclavizada al deseo y al miedo, la ansiedad nos recordará que nada externo puede darnos paz verdadera. El problema no radica en tener metas, relaciones o posesiones, sino en la ilusión de que ellas nos garantizarán felicidad permanente, porque al aferrarnos con tanta fuerza, olvidamos que todo lo existente está sometido a la ley de la impermanencia, y entonces cualquier cambio, una pérdida, una enfermedad, una traición o incluso el simple paso del tiempo, se convierte en un disparador de ansiedad insoportable. La enseñanza budista no busca que renunciemos a todo lo que amamos, sino que aprendamos a relacionarnos con ello desde una conciencia distinta. Poseer sin esclavitud, disfrutar sin miedo, amar sin cadenas y reconocer que la verdadera libertad surge no cuando controlamos el mundo, sino cuando dejamos de exigirle
que sea como queremos y comenzamos a aceptarlo tal como es. De esta manera, entender el sufrimiento según Buda es comprender que la ansiedad no es una enemiga externa que viene a destruirnos, sino un reflejo interno que nos muestra el apego con el que vivimos y que, si somos capaces de observar sin huir y de aceptar sin resignarnos, puede transformarse en una puerta hacia una vida más plena y serena. ¿No te has preguntado alguna vez por qué, incluso cuando logras aquello que tanto buscabas, tu mente no descansa y en lugar de disfrutar en calma, empieza a proyectar escenarios de pérdida, de fracaso o de amenaza, como si la felicidad alcanzada estuviera siempre a punto de desmoronarse? La respuesta, según Buda, se encuentra en el apego, esa fuerza invisible que nos impulsa a aferrarnos a personas, objetos, ideas o situaciones, como si fueran la base inamovible de nuestra existencia, cuando en realidad todo lo que nos rodea se encuentra en constante transformación. El apego se presenta de muchas formas: en la obsesión por mantener una relación, en la necesidad de conservar un estatus social, en la angustia por asegurar un futuro perfecto, en el deseo de controlar incluso lo incontrolable, y junto al apego camina su inseparable compañero, el miedo a perder. Ambos, deseo y temor, funcionan como dos caras de la misma moneda. Cuanto más deseamos algo, más tememos no tenerlo o perderlo, y cuanto más tememos perderlo, más intensamente nos aferramos, alimentando un círculo vicioso que la ansiedad se encarga de mantener activo, como una rueda que nunca deja de girar. Imagina a alguien que recibe una noticia esperada durante meses, quizás un ascenso laboral o la confirmación de que una persona especial lo ama, y que, en lugar de experimentar paz, comienza a preguntarse de inmediato cuánto tiempo durará, qué podría arruinarlo, quién podría quitarle ese privilegio. Esa es la dinámica exacta del apego, que transforma incluso los momentos de alegría en semillas de ansiedad. El budismo enseña que la raíz de este sufrimiento es la ignorancia sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Creemos que las cosas son permanentes, que lo que tenemos hoy se mantendrá mañana, que las personas serán siempre iguales, que las emociones agradables permanecerán inmutables, y cuando la impermanencia inevitable se manifiesta, sentimos que el mundo entero se nos derrumba, cuando en realidad lo único que se derrumba es nuestra ilusión. La ansiedad surge entonces como una reacción automática de la mente que, incapaz de aceptar el cambio, construye fantasmas de pérdida para intentar anticiparse a ellos, y en ese intento, lejos de protegernos, nos esclaviza en un estado de preocupación constante, como si vivir fuera un eterno prepararse para lo peor. No se trata de rechazar los vínculos, ni de vivir sin metas, sino de transformar la relación que tenemos con todo lo que nos rodea. Disfrutar sin dependencia, amar sin miedo, desear sin convertir el deseo en necesidad absoluta. Solo así, el apego pierde su fuerza, y con él se disuelve gran parte de la ansiedad que nos consume. Buda propuso observar directamente este mecanismo en nuestra propia vida. Cada vez que aparece un pensamiento ansioso, preguntarnos qué es lo que realmente tememos perder, qué idea estamos tratando de sostener como si fuera eterna, qué expectativa estamos defendiendo como si de ella dependiera nuestra felicidad. En esa simple observación ya empieza la liberación, porque reconocemos que el problema no está en el objeto externo, sino en el modo en que nos aferramos a él. Comprender que el apego y el miedo a perder son el combustible de la ansiedad no significa que de la noche a la mañana dejemos de sentirlos, pero sí abre un camino distinto, el de aprender a soltar poco a poco,
a confiar en que nada nos pertenece del todo y que precisamente en esa impermanencia radica la oportunidad de vivir con más ligereza, como quien camina sin cargar la mochila llena de piedras que describimos antes. La verdadera paz no se encuentra en garantizar que nada cambie, sino en aceptar profundamente que todo cambia y que, en medio de ese fluir, podemos elegir vivir sin cadenas interiores. ¿Te has detenido a pensar que quizás la ansiedad que experimentas día tras día no es un accidente personal ni una debilidad individual, sino la manifestación contemporánea de una verdad universal que Buda descubrió hace más de 25 siglos? Cuando el Iluminado pronunció su primera enseñanza en Benarés, habló de las 4 nobles verdades, que constituyen no solo el núcleo de su doctrina, sino también un mapa atemporal para comprender el origen del sufrimiento humano y, sobre todo, para descubrir que existe un camino que nos libera de él. Estas verdades, lejos de ser simples afirmaciones filosóficas, funcionan como un diagnóstico preciso y un tratamiento profundo para la mente. Y cuando las miramos desde la perspectiva de la ansiedad, encontramos en ellas un espejo exacto de lo que vivimos en el mundo moderno. La primera verdad dice: la vida, en cualquiera de sus formas, está atravesada por el sufrimiento. No se trata únicamente de tragedias grandes, sino también de esa incomodidad sutil que sentimos incluso en medio de lo que parece bienestar, esa incapacidad de permanecer en paz con lo que ya tenemos, esa inquietud que se manifiesta en forma de ansiedad cuando todo parece ir bien, pero la mente insiste en imaginar lo que podría salir mal. La segunda verdad afirma: el sufrimiento tiene una causa, y esa causa es el deseo, el aferramiento, la sed insaciable de querer que la realidad se ajuste a nuestros planes. Aquí la ansiedad se revela claramente. No sufrimos porque el futuro sea incierto, sino porque queremos desesperadamente que sea previsible. No sufrimos porque las cosas cambien, sino porque nos obsesionamos con que permanezcan idénticas. Cada pensamiento ansioso es una muestra de ese aferramiento. ¿Y si pierdo lo que amo? ¿Y si no logro lo que quiero? ¿Y si mañana todo se derrumba? La tercera verdad proclama: el sufrimiento puede cesar. Este enunciado, tan simple y tan radical, abre una puerta inmensa. No estamos condenados a vivir eternamente atrapados en el círculo de la ansiedad, porque al comprender su raíz y desactivar el mecanismo del apego, la mente recobra su calma natural. Es como si apagáramos la alarma, que suena sin motivo. La casa nunca estuvo en llamas, pero la alarma nos convencía de que lo estaba. La cuarta verdad nos indica el camino, el noble octuple sendero, una práctica que integra sabiduría, ética y disciplina mental, y que enseña a vivir de manera más consciente, más equilibrada y más libre de las cadenas de la preocupación. Allí, la atención plena, la recta comprensión y la meditación se convierten en herramientas concretas para transformar la relación que tenemos con la ansiedad. Cuando observamos nuestra vida desde esta perspectiva, comprendemos que la ansiedad no es un error de nuestro tiempo, sino una versión moderna de lo que los seres humanos han experimentado siempre: el choque entre la impermanencia de la realidad y nuestro deseo imposible de fijarla. Lo que cambia es el contexto. Antes eran las cosechas, la guerra o la supervivencia diaria. Hoy son las deudas, los correos electrónicos y la presión social. Pero el mecanismo interno es idéntico. Entender las 4 nobles verdades en clave de ansiedad es aceptar que lo que sentimos no nos define, sino que nos muestra el camino. Cada vez que la mente se llena de preocupaciones, es una invitación
a recordar la primera verdad. Cada vez que identificamos el apego detrás de esas preocupaciones, vemos la segunda. Cada vez que soltamos y sentimos alivio, experimentamos la tercera, y cada vez que practicamos la atención plena, damos un paso en la cuarta. Así, la ansiedad deja de ser un enemigo oscuro para convertirse en maestra silenciosa. Nos recuerda que la vida es incierta, que todo cambia y que la verdadera libertad no se encuentra en controlar lo incontrolable, sino en vivir despiertos en medio del cambio. ¿No es curioso que gran parte de nuestra ansiedad provenga de la incapacidad de aceptar lo obvio? Es decir, que todo en la vida cambia, que nada permanece igual, que cada instante nace y muere en un flujo constante que nunca se detiene. Buda enseñó que la impermanencia no es una idea abstracta para reflexionar en silencio, sino una realidad tangible que se manifiesta en cada respiración, en cada amanecer, en cada arruga que aparece en el rostro y en cada emoción que surge para luego desvanecerse, aunque nuestra mente, en su afán de control, intente convencernos de que es posible retener lo que amamos y evitar lo que tememos. Y precisamente allí nace la ansiedad, en la resistencia a ese flujo natural que nunca podremos detener. Cuando observamos con atención, descubrimos que todos nuestros apegos, todos nuestros miedos y todas nuestras preocupaciones se sostienen en la ilusión de permanencia. Creemos que la relación debe durar para siempre, que el éxito alcanzado no debe desmoronarse jamás, que la salud no debe deteriorarse, que los estados de felicidad deben ser eternos. Sin embargo, la realidad nos muestra una y otra vez que todo cambia, que lo que hoy es gozo, mañana puede ser dolor, que lo que hoy es plenitud, mañana puede ser pérdida, y que en esa danza inevitable de opuestos reside la verdadera naturaleza de la existencia. La ansiedad surge porque, en lugar de fluir con esa danza, intentamos detenerla, porque en lugar de respirar junto al río de la vida, queremos congelar sus aguas, porque en lugar de aceptar que cada emoción tiene un inicio y un final, nos aferramos a prolongar las agradables y a rechazar con desesperación las desagradables, generando así un estado de tensión constante que erosiona nuestra paz interior. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Alguien que logra un logro profesional importante y que, en vez de disfrutarlo, comienza a sentir un nudo en el estómago, pensando en cuánto tiempo podrá sostenerlo, en qué ocurrirá si lo pierde, en si los demás dejarán de valorarlo mañana. Ese estado ansioso no proviene del hecho mismo, sino de la negación de la impermanencia, de la ilusión de que lo alcanzado debería permanecer intacto para siempre. Aceptar la impermanencia no significa resignarse pasivamente a que todo se derrumbe, sino aprender a vivir con una sabiduría más amplia, sabiendo que lo agradable será transitorio, pero también lo será lo desagradable, que las tormentas no duran eternamente, del mismo modo que tampoco lo hacen los días soleados, que cada emoción, por intensa que parezca, es como una nube que cruza el cielo de la mente y que tarde o temprano se disuelve. Cuando integramos profundamente esta verdad, la ansiedad pierde gran parte de su fuerza, porque ya no nos sentimos obligados a controlar lo incontrolable. Aprendemos a disfrutar del presente sin exigirle eternidad y a atravesar el dolor sabiendo que también pasará. Esta comprensión nos libera de la cárcel invisible en la que nosotros mismos nos encerramos al exigirle a la vida que permanezca quieta en un universo que, por naturaleza, está siempre en movimiento. La impermanencia, lejos de ser una condena, es la mayor oportunidad que tenemos, porque gracias a ella es posible transformar el sufrimiento en aprendizaje, la pérdida en crecimiento y la ansiedad en calma,
Y es justamente esa visión la que Buda nos invita a cultivar. Ver el cambio no como amenaza, sino como camino hacia la libertad interior. ¿Te has dado cuenta de que, en muchas ocasiones, la ansiedad no proviene de lo que realmente está sucediendo en tu vida, sino de la historia que tu mente fabrica alrededor de los hechos, de las interpretaciones que construye y de las películas que proyecta sin descanso en el escenario de tu conciencia? Buda enseñó que la mente, cuando no está entrenada, funciona como un mono inquieto que salta de rama en rama sin detenerse, inventando peligros donde no los hay y aferrándose a recuerdos o expectativas que, aunque intangibles, logran perturbar el presente con la misma intensidad que una amenaza real. Así, la ansiedad se convierte en un producto de ese movimiento incesante, en una consecuencia directa de no saber observar nuestros pensamientos sin quedar atrapados en ellos. Cuando sentimos ansiedad, no suele ser porque algo concreto y devastador esté ocurriendo en este instante, sino porque la mente se ha adelantado a un futuro incierto o se ha quedado enganchada en un pasado que ya no existe. Y en ambos casos, nos arrastra fuera del único lugar donde la vida realmente sucede, el presente. Cada y sí es una semilla de ansiedad que germina en la tierra fértil de nuestra imaginación, y cuanto más la regamos con atención, más crece hasta convertirse en un árbol frondoso que nos roba la luz. Imagina que estás esperando una respuesta laboral importante. Tu mente empieza a construir un abanico de posibilidades, desde las más optimistas hasta las más catastróficas, y cada una de esas narraciones genera en tu cuerpo reacciones reales: taquicardia, sudor, tensión muscular, aunque todavía no haya ocurrido nada en el mundo exterior. Esa es la evidencia de que la ansiedad es, en gran medida, una creación interna, un reflejo del poder que la mente tiene para fabricar realidades virtuales que influyen directamente en nuestro estado emocional y físico. El budismo propone un giro radical: aprender a ver los pensamientos no como verdades absolutas, sino como eventos pasajeros, como nubes que atraviesan el cielo, como olas que aparecen y desaparecen en la superficie del mar. Cuando dejamos de identificarnos con cada idea, cuando comprendemos que no somos el pensamiento, sino el observador del pensamiento, la ansiedad comienza a debilitarse, porque ya no tiene el mismo poder de arrastrarnos con ella. La práctica de la atención plena enseña precisamente eso: mirar la mente como quien observa un río desde la orilla, reconociendo que el agua fluye sin cesar, pero recordando al mismo tiempo que no necesitamos lanzarnos a cada corriente. Podemos quedarnos en la ribera, contemplar, respirar y dejar pasar. Al hacerlo, la ansiedad pierde su carácter absoluto y se transforma en un fenómeno transitorio que puede ser observado con calma, en lugar de vivido con desesperación. Comprender que la mente crea la ansiedad no significa culparnos por sentirla, sino reconocer que al mismo tiempo que nos genera sufrimiento, también guarda en sí misma la llave para liberarnos de él. Si los pensamientos son el origen del malestar, la manera en que nos relacionamos con ellos puede convertirse en el origen de la paz. Y ese cambio de relación, esa transición de esclavos a testigos, es uno de los aprendizajes más profundos que nos ofrece la enseñanza budista. Así, cada vez que la ansiedad aparezca, podemos recordar: esto no es la realidad absoluta, es una construcción de mi mente. Y en ese simple recordatorio ya se abre un espacio de libertad, un respiro en medio de la tormenta, un instante en el que comprendemos que no somos las nubes pasajeras de los pensamientos, sino el cielo inmenso en el que todas ellas
se mueven. ¿No te has preguntado por qué, aun cuando todo parece estar en calma a tu alrededor, tu mente insiste en llevarte a lugares que no existen, proyectándote hacia un futuro lleno de incertidumbres o arrastrándote a un pasado que ya no puedes cambiar, impidiéndote así experimentar la serenidad del instante presente? El budismo enseña que la práctica de la atención plena, lo que hoy llamamos mindfulness, es el antídoto más directo contra la ansiedad, porque nos devuelve al único tiempo real en el que podemos vivir, decidir y respirar. Este momento, aquí y ahora. La ansiedad, al nutrirse de escenarios futuros o de recuerdos pasados, pierde fuerza cuando aprendemos a anclarnos en lo inmediato, porque entonces comprendemos que, en el presente puro, rara vez existe una amenaza real. Imagina la diferencia entre dos estados de conciencia. En el primero, caminas por la calle pensando en todo lo que podría salir mal en tu reunión de mañana, sintiendo cómo el cuerpo se tensa y la respiración se agita. En el segundo, caminas por la misma calle observando cómo tus pies tocan el suelo, escuchando el canto de un pájaro, sintiendo el aire fresco en tu piel. La situación externa es idéntica, pero tu experiencia interior cambia radicalmente dependiendo de dónde colocas tu atención, y esa es la clave que convierte a la plena atención en un refugio frente a la ansiedad. Buda comparaba la mente consciente con una lámpara en medio de la oscuridad. Cuando la luz de la atención está encendida, vemos con claridad lo que ocurre dentro y fuera de nosotros, y por tanto, no necesitamos reaccionar de manera automática. Cuando la lámpara se apaga, los pensamientos ansiosos se multiplican como sombras que parecen más grandes de lo que realmente son. La práctica de vivir con plena atención no requiere retirarse a un monasterio ni abandonar nuestras responsabilidades, sino aprender a traer la conciencia a las pequeñas acciones diarias. Respirar de manera consciente, comer sin prisas, escuchar a alguien sin distracciones, caminar como si cada paso fuera una afirmación de vida. Cada uno de esos actos se convierte en un ancla que nos saca del torbellino de la ansiedad y nos recuerda que la paz no está en otro lugar, sino justo aquí, esperando a ser reconocida. Sin embargo, mantener la atención plena no siempre es sencillo, porque la mente, habituada a vagar, se resiste a quedarse en el presente. Por eso, la práctica es como un entrenamiento. Una y otra vez llevamos la atención a la respiración, al cuerpo, al instante, y una y otra vez la mente se escapa. Pero en lugar de frustrarnos, aprendemos a traerla de vuelta con paciencia y compasión, entendiendo que ese ejercicio repetido es precisamente lo que fortalece nuestra capacidad de estar presentes. Cuando logramos habitar el momento presente, la ansiedad se deshace como niebla al sol, porque descubrimos que la mayoría de los temores no existen en el ahora, sino en las proyecciones de la mente. Y aunque esos pensamientos puedan seguir apareciendo, ya no nos arrastran con la misma fuerza, porque hemos aprendido a permanecer como observadores conscientes, enraizados en la experiencia directa de la vida. Vivir con plena atención en el presente no significa negar el pasado ni ignorar el futuro, sino reconocer que ambos son útiles únicamente cuando los tocamos desde la base firme del ahora. Recordar el pasado para aprender, planear el futuro para orientar, pero sin permitir que ninguno de los dos nos robe la calma del instante. Y es justamente en esa práctica donde la ansiedad pierde terreno y la libertad interior comienza a florecer. ¿Te has dado cuenta de que en los momentos de mayor ansiedad, tu respiración se vuelve corta, agitada y superficial, como si el propio cuerpo
quisiera anticipar un peligro que aún no ha llegado, y de que, al mismo tiempo, cuando logras serenarte, lo primero que cambia no es el mundo externo, sino la manera en que inhalas y exhalas. La enseñanza budista insiste en que la respiración es el puente entre el cuerpo y la mente, un punto de encuentro donde podemos recuperar el control de nuestra experiencia sin necesidad de luchar contra los pensamientos ni de huir de las emociones. Porque basta con volver la atención a la inhalación y a la exhalación para que la mente, que corría desesperada hacia 1000 direcciones, encuentre un refugio estable y seguro. La respiración consciente se convierte así en un ancla espiritual, en la práctica más simple y al mismo tiempo más profunda, porque siempre está disponible, no requiere herramientas externas y nos recuerda que, mientras respiramos, tenemos un espacio en el que podemos elegir no dejarnos arrastrar por la tormenta de la ansiedad. Imagina a alguien en medio de una discusión. Las palabras se aceleran, el corazón late con fuerza, la mente busca respuestas defensivas, y en ese instante bastaría una sola respiración profunda y consciente para interrumpir el círculo, para introducir un espacio entre el estímulo y la reacción, para permitir que surja la claridad en lugar de la impulsividad. Esa pausa, creada por la respiración, es la diferencia entre ser esclavo de la ansiedad o testigo de ella. El Buda comparaba la respiración con una cuerda firme a la que podemos aferrarnos cuando el río de la mente nos arrastra. Al tomar conciencia del aire que entra y sale, reconocemos que no necesitamos controlar el futuro ni reparar el pasado en ese instante, sino simplemente estar presentes, porque cada respiración es una afirmación de vida y una oportunidad de comenzar de nuevo. Practicar la atención a la respiración no significa forzarla ni manipularla, sino observarla tal como es. Si es rápida, aceptarla rápida. Si es lenta, aceptarla lenta. Y en esa observación sin juicio, poco a poco el ritmo se suaviza, el cuerpo se relaja, la mente se calma. Es como si el simple acto de reconocerla devolviera al organismo la memoria de su propio equilibrio natural. Cuando comprendemos este poder, la respiración deja de ser un acto automático y se convierte en una herramienta consciente. Cada inhalación puede traer calma, cada exhalación puede liberar tensión, y al repetir este ciclo una y otra vez, vamos desactivando el mecanismo de la ansiedad hasta que pierde la fuerza con la que nos aprisionaba. La práctica diaria de la respiración consciente no requiere largos periodos ni condiciones especiales. Basta con detenerse unos minutos al despertar, antes de dormir o incluso en medio del ajetreo, para reconectar con esa fuente inagotable de serenidad. Lo importante no es la duración, sino la constancia, porque la respiración es como una semilla. Cuanto más la cultivamos, más frutos de calma nos ofrece. Comprender que la respiración es el ancla del espíritu nos revela que la salida de la ansiedad no está en cambiar el mundo, sino en cambiar la manera en que habitamos el momento, y que mientras tengamos aire entrando y saliendo de nuestro cuerpo, siempre tendremos un refugio al que regresar cuando la mente se pierda en sus laberintos. ¿No te has dado cuenta de que los pensamientos, por muy intensos que parezcan, nunca permanecen estáticos, sino que aparecen, se transforman y desaparecen, aunque tu mente, en su intento de aferrarse a ellos, los convierta en tormentas que parecen interminables? Buda enseñó que la mente es como un cielo inmenso y que los pensamientos, en realidad, son como nubes que lo atraviesan. Algunas son ligeras y se disipan rápidamente, otras son densas y oscuras, pero ninguna de ellas
puede definir al cielo mismo, porque la naturaleza del cielo es más amplia y permanente que cualquier nube que lo atraviese. La ansiedad surge justamente cuando olvidamos esta diferencia y comenzamos a creer que somos las nubes en lugar de recordar que somos el cielo. Cuando un pensamiento ansioso surge, voy a fallar, voy a perderlo todo, esto nunca saldrá bien. La mente lo toma como verdad absoluta, y esa identificación genera en el cuerpo reacciones físicas reales: sudor, palpitaciones, tensión. Sin embargo, si en ese mismo instante somos capaces de recordarnos que lo que estamos experimentando es tan solo un pensamiento pasajero y no una sentencia inamovible, abrimos un espacio de libertad que nos permite observarlo como observamos una nube. La reconocemos, la dejamos pasar y no necesitamos seguirla hasta el horizonte. El problema no es que aparezcan pensamientos, porque eso es inevitable en la naturaleza de la mente, sino que nos aferramos a ellos, construimos historias alrededor y los convertimos en protagonistas de nuestra identidad. Nos decimos: soy ansioso, soy incapaz, soy débil, cuando en realidad lo que existe es simplemente una nube transitoria que cruza nuestro cielo interior. La práctica budista nos invita a cambiar esa perspectiva. En lugar de decir soy ansioso, decir está surgiendo un pensamiento de ansiedad. En lugar de afirmar soy inseguro, reconocer ha aparecido una sensación de inseguridad. Esa sutil diferencia en el lenguaje abre una transformación radical en la relación con la mente. Imagina la escena de estar tumbado en un campo abierto mirando el cielo. Sabes que ninguna nube permanecerá para siempre, que incluso las más oscuras, tarde o temprano se disipan, y que detrás de ellas el cielo sigue intacto. Si aplicamos esta visión a nuestros pensamientos, descubrimos que la ansiedad, por intensa que sea, también está destinada a pasar y que lo único permanente es el espacio amplio de la conciencia que la observa. Practicar esta observación requiere paciencia, porque la mente, habituada a identificarse con cada nube, intentará una y otra vez arrastrarnos dentro de ellas. Sin embargo, cada vez que conseguimos reconocer un pensamiento sin reaccionar, fortalecemos nuestra capacidad de mantenernos como testigos en lugar de prisioneros. Y esa fuerza acumulada se convierte en una de las herramientas más poderosas contra la ansiedad. Comprender que los pensamientos son como nubes en el cielo de la mente no significa negar su existencia, sino reconocer su verdadera naturaleza, transitoria, cambiante, incapaz de definirnos. Y en esa comprensión descubrimos que no necesitamos despejar el cielo por completo para ser libres, porque incluso en medio de la tormenta siempre podemos recordar que detrás de las nubes permanece el cielo abierto, amplio e inalterable. ¿No te has dado cuenta de que gran parte de tu sufrimiento no proviene de la experiencia misma, sino del juicio que tu mente emite sobre ella, de las etiquetas que coloca de manera automática? Esto es bueno, esto es malo, esto no debería estar pasando, y que al hacerlo convierte cada situación en un campo de batalla interior. El budismo enseña que el acto de observar sin juzgar es una de las llaves más poderosas para desactivar la ansiedad, porque nos permite mirar lo que ocurre en nuestra mente y en nuestro corazón sin añadir la carga extra del juicio, sin colocar sobre la experiencia la segunda flecha de la que hablaba Buda. La primera flecha es el dolor inevitable de la vida, pero la segunda es el sufrimiento añadido por nuestra resistencia, por nuestro rechazo o por nuestra obsesión con que las cosas sean diferentes. Cuando aparece un pensamiento ansioso, voy a fracasar, no soy suficiente, todo se va a derrumbar,
Lo que más nos atrapa no es el pensamiento en sí mismo, sino el hecho de que inmediatamente lo juzgamos, lo alimentamos, lo repetimos y terminamos identificándonos con él. En cambio, si somos capaces de mirarlo como un fenómeno transitorio, sin llamarlo malo ni bueno, sin resistirnos a su presencia, entonces ese pensamiento pierde fuerza y se disuelve como una ola que se extingue en la orilla. Observar sin juzgar significa reconocer que la mente produce pensamientos de manera constante, igual que el corazón late o los pulmones respiran, y que no necesitamos reaccionar ante cada uno de ellos. Significa aceptar que la ansiedad puede aparecer como parte de nuestra experiencia humana, sin que eso nos convierta en personas defectuosas o incapaces. Significa abrir un espacio de compasión hacia nosotros mismos, donde cada emoción, incluso las más incómodas, tiene derecho a ser observada sin condena. Imagina que estás frente a un río caudaloso. Si intentas detener el agua con tus manos, terminarás agotado y frustrado. Pero si simplemente observas su fluir, comprendes que no necesitas luchar contra él, porque seguirá su curso hasta desaparecer. Lo mismo ocurre con los pensamientos ansiosos. Cuanto más los juzgas y resistes, más fuerza les das. Cuanto más los observas sin juicio, más rápido se transforman y se disipan. El poder del testigo interior radica en esa capacidad de crear distancia entre lo que sucede y la manera en que respondemos. Esa distancia no es indiferencia, sino sabiduría. Es reconocer que no somos la emoción, que no somos el pensamiento, que en lo profundo existe un espacio de conciencia que permanece intacto y desde el cual podemos mirar con serenidad todo lo que pasa. Practicar la observación sin juicio requiere constancia, porque la mente está condicionada a etiquetar de inmediato. Sin embargo, cada vez que conseguimos mirar un pensamiento ansioso sin reaccionar, estamos fortaleciendo ese músculo interior de la ecuanimidad, y con el tiempo descubrimos que lo que antes nos desbordaba, ahora puede ser contemplado con calma, como quien mira una tormenta desde un refugio seguro. Comprender y ejercitar la fuerza del testigo interior nos libera del círculo de la ansiedad, porque dejamos de luchar contra lo que sentimos y empezamos a convivir con ello de una manera más sabia, recordando que cada experiencia, por intensa que sea, es pasajera y que lo único que permanece es la conciencia que observa, amplia como el cielo, inmutable como la montaña. ¿No te has preguntado alguna vez por qué, aun cuando logras aquello que tanto deseabas, la sensación de plenitud dura tan poco y casi de inmediato surge un nuevo miedo a perderlo, una nueva necesidad de protegerlo, una nueva cadena que te ata a lo que antes parecía un regalo? El budismo enseña que el desapego no es rechazo ni indiferencia, sino una manera más sabia y más libre de relacionarnos con todo lo que nos rodea, porque significa disfrutar sin esclavitud, amar sin miedo y poseer sin sentirnos poseídos por aquello que tenemos. La ansiedad florece cuando nuestra felicidad depende de que las cosas permanezcan fijas, cuando creemos que necesitamos retener personas, objetos o situaciones como si de ello dependiera nuestra paz, y entonces cada posible cambio se convierte en una amenaza, cada incertidumbre en un tormento, cada pérdida en una catástrofe. Practicar el desapego es recordar que todo es impermanente y que nuestra seguridad no puede descansar en lo que cambia, sino en la capacidad de nuestra mente para aceptar el cambio. Es comprender que no se trata de renunciar a lo que amamos, sino de vivirlo con ligereza, con gratitud, con la conciencia de que nada nos pertenece de manera absoluta y de que precisamente en esa fragilidad
se encuentra la verdadera belleza de la vida. Imagina a alguien que recibe una flor. Si la aprieta demasiado fuerte por miedo a perderla, termina destruyéndola con sus propias manos. En cambio, si la sostiene suavemente, puede disfrutar de su aroma y de su color mientras dure, sabiendo que tarde o temprano se marchitará. Así funciona el desapego. No destruye lo que amamos, sino que nos enseña a sostenerlo con suavidad, sin convertirlo en una prisión para nuestra mente. Cuando practicamos el desapego, la ansiedad disminuye porque dejamos de exigirle a la realidad que se comporte de acuerdo a nuestros deseos. Dejamos de intentar controlar lo incontrolable y nos permitimos fluir con los cambios inevitables. Esto no significa que dejemos de esforzarnos, de amar o de cuidar, sino que lo hacemos desde un lugar más libre, donde la raíz de nuestra paz no depende del resultado externo, sino de la serenidad interna que cultivamos en cada momento. El error más común es confundir desapego con frialdad o con ausencia de amor, pero la verdad es exactamente la contraria. Cuanto más libres somos interiormente, más genuina es nuestra capacidad de amar, porque ya no amamos desde el miedo ni desde la necesidad, sino desde la abundancia y la libertad. Ya no buscamos en el otro una garantía de seguridad, sino que compartimos desde la plenitud. El desapego es, en definitiva, una forma de confianza. Confianza en que la vida fluye. Confianza en que somos capaces de atravesar los cambios. Confianza en que la verdadera paz no puede ser arrebatada porque no depende de lo externo. Y en esa confianza desaparece gran parte de la ansiedad, porque comprendemos que nada ni nadie puede robarnos lo que realmente importa: la claridad de nuestra mente y la calma de nuestro corazón. Practicarlo requiere valentía, porque significa soltar poco a poco las cadenas invisibles a las que nos aferramos con tanto miedo. Pero cada vez que lo hacemos, descubrimos que somos más ligeros, que caminamos con más libertad, que la ansiedad pierde su poder, porque hemos aprendido a vivir en el mundo sin ser esclavos de él. ¿No has sentido alguna vez que incluso cuando alcanzas algo que deseabas con todas tus fuerzas, la satisfacción que obtienes se ve rápidamente reemplazada por un nuevo anhelo o, peor aún, por el miedo a perder aquello que tanto esfuerzo te costó conseguir, como si la mente jamás pudiera descansar en lo alcanzado y siempre necesitara inventar una nueva preocupación? Buda explicó que el sufrimiento, y en particular la ansiedad, surge de una raíz doble: el deseo insaciable de obtener lo que creemos que nos dará felicidad y el miedo constante de perder lo que ya tenemos. Dos fuerzas que parecen contrarias, pero que, en realidad, se alimentan mutuamente, porque cuanto más fuerte es el deseo, más grande se vuelve el miedo, y cuanto más intenso es el miedo, más nos aferramos a nuevos deseos que creemos que nos protegerán de la pérdida. La mente funciona entonces como una rueda que no deja de girar. Cuando creemos que al alcanzar una meta encontraremos paz, lo que realmente encontramos es un instante fugaz de alivio seguido de una nueva preocupación. Y cuando, por otro lado, tememos perder lo alcanzado, comenzamos a vivir en alerta constante, vigilando cada detalle, anticipando cada amenaza, transformando nuestra vida en un campo de batalla invisible donde nunca hay tregua. Imagina, por ejemplo, a alguien que logra un ascenso en el trabajo. Al principio celebra, sonríe, se siente reconocido, pero al poco tiempo su mente empieza a proyectar nuevos temores. ¿Y si no estoy a la altura? ¿Y si alguien me quita el puesto? ¿Y si mañana todo cambia y lo que parecía un logro se convierte en una fuente de ansiedad que roba el sueño? Así, el deseo que antes impulsaba se transforma en miedo,
y el miedo, a su vez, en un deseo aún mayor de controlar cada situación. El budismo enseña que esta dinámica no es un error personal, ni una maldición, sino una consecuencia natural de la ignorancia sobre la impermanencia. Creemos que las cosas deberían permanecer estables, que lo que hoy nos da seguridad no debería cambiar nunca, que lo agradable debería ser eterno, y esa ilusión nos atrapa en un ciclo de deseo y miedo, del cual nace la ansiedad que tanto sufrimiento nos causa. Romper este círculo no significa eliminar los deseos o dejar de sentir miedo, porque ambos forman parte de la experiencia humana, sino aprender a mirarlos con claridad, reconociendo que ni el deseo ni el miedo tienen la capacidad de darnos estabilidad real, y que cuanto más intentamos sostenernos en ellos, más inestables nos volvemos. La práctica del desapego y de la atención plena nos permite observar cómo surgen esos impulsos, cómo el deseo aparece como una voz que dice: «Cuando lo logres, serás feliz», y cómo el miedo susurra: «Cuando lo pierdas, serás desdichado». Y en ese acto de observación, comenzamos a ver que ambas voces son ilusorias, que ninguna de ellas tiene un fundamento sólido, que ambas se desvanecen como humo cuando no les damos poder. Comprender que el deseo y el miedo son los motores ocultos de la ansiedad nos devuelve la libertad de elegir. Podemos seguir corriendo en esa rueda interminable o podemos detenernos, respirar y recordar que la paz no depende de conseguir ni de retener, sino de aceptar el fluir de la vida tal como es. Y cuando hacemos este cambio de perspectiva, la ansiedad pierde la raíz que la alimenta y se convierte en una señal, no de amenaza, sino de oportunidad para despertar a una vida más consciente. ¿No te has preguntado alguna vez si aquello que llamas tu mayor debilidad, esa ansiedad que te incomoda, que te agota y que parece perseguirte en cada etapa de la vida, podría ser en realidad una maestra disfrazada, una voz que no viene a destruirte, sino a mostrarte algo que hasta ahora no has querido mirar con claridad? La mayoría de las personas considera la ansiedad como un enemigo que debe ser eliminado a toda costa, algo que es necesario reprimir, ocultar o distraer con todo tipo de ocupaciones, sin darse cuenta de que cuanto más intentan escapar de ella, más fuerza adquiere, porque la ansiedad, como todo lo que surge en la mente, no desaparece con la resistencia, sino con la comprensión. Y es precisamente allí donde se esconde su potencial, como maestra, en el hecho de que nos obliga a detenernos, a escucharnos, a cuestionar el modo en que vivimos. Imagina a alguien que corre sin descanso, persiguiendo metas, acumulando logros, aparentando fortaleza, hasta que un día la ansiedad lo detiene de golpe, le roba el aliento, lo obliga a enfrentarse a su vulnerabilidad. Ese momento, que parece un castigo, es en realidad una puerta, porque revela con brutal honestidad que el camino seguido hasta entonces no era sostenible, que había un desequilibrio profundo entre lo que mostraba hacia afuera y lo que sentía por dentro. Buda enseñó que el sufrimiento, cuando se comprende, se transforma en sabiduría, y que cada emoción difícil es como una campana que suena para despertarnos. La ansiedad, vista desde esta perspectiva, no es un obstáculo externo, sino un recordatorio de que estamos viviendo atrapados en el apego, en el miedo y en la ilusión de control, y que es tiempo de regresar al presente, de soltar lo innecesario, de reconectar con nuestra verdadera naturaleza. Observar la ansiedad como maestra significa dejar de preguntarnos ¿por qué me pasa esto a mí? Y comenzar a preguntarnos ¿qué quiere mostrarme esto sobre mi vida, sobre mis decisiones, sobre mis prioridades? Tal vez la ansiedad aparece para enseñarnos
que necesitamos descanso, que hemos cruzado nuestros propios límites, que estamos entregando nuestra energía a lo que no nos nutre, que hemos olvidado la práctica de la calma interior. Este cambio de enfoque no elimina la incomodidad de inmediato, pero sí transforma la relación con ella. En lugar de luchar contra la ansiedad como si fuera un monstruo que hay que vencer, la escuchamos como un mensajero que trae una lección. Y aunque la lección pueda ser dura, siempre contiene la semilla de la transformación. Cuando logramos ver a la ansiedad como maestra, descubrimos que cada episodio de agitación es en realidad una oportunidad para regresar a la práctica, para recordar la impermanencia, para fortalecer la atención plena y la compasión hacia nosotros mismos. Y poco a poco, lo que antes era un enemigo aterrador, se convierte en un guía que nos señala el camino hacia una vida más auténtica y consciente. Comprender esto no significa romantizar el sufrimiento, sino reconocer que incluso en la oscuridad hay una chispa de luz, que incluso en la ansiedad hay un recordatorio de que estamos vivos y de que tenemos la posibilidad de transformar nuestra relación con la mente. Y cuando aceptamos esta visión, la ansiedad pierde su poder de esclavizarnos, porque deja de ser una amenaza y se convierte en un maestro interior que con firmeza y con compasión nos empuja hacia la libertad. ¿No te has descubierto alguna vez siendo tu peor juez, castigándote con pensamientos de culpa y reproche, diciéndote que deberías ser más fuerte, que no deberías sentir ansiedad, que si fueras realmente capaz, ya habrías superado ese estado, y notando al mismo tiempo que esas palabras internas no te alivian, sino que intensifican la angustia, como si añadieras fuego al fuego? El budismo enseña que la compasión hacia uno mismo es una de las prácticas más poderosas y al mismo tiempo más olvidadas en nuestra cultura, porque estamos acostumbrados a pensar que solo merecemos ternura cuando estamos tranquilos, seguros y exitosos, mientras que en los momentos de fragilidad nos convertimos en nuestros peores enemigos, creyendo que la crítica interna nos hará más fuertes, cuando en realidad solo multiplica la ansiedad y el sufrimiento. Practicar la compasión hacia uno mismo no significa caer en la indulgencia ni justificar todo lo que hacemos, sino reconocer que la ansiedad, la duda y el miedo son experiencias humanas universales, que forman parte de la vida de todos, y que no somos menos valiosos por sentirlas. Significa hablarnos con la misma suavidad con la que hablaríamos a un amigo querido que está sufriendo, recordándonos que está bien no estar bien, que es humano sentirse vulnerable, que no necesitamos perfección para merecer paz. Imagina por un instante que alguien querido te confiesa que siente ansiedad. Seguramente no le dirías, eres débil, no vales, deberías superarlo ya, sino que lo abrazarías con comprensión. Le dirías que no estás solo, le ofrecerías apoyo. Sin embargo, cuando se trata de nosotros mismos, la voz interior rara vez ofrece ese consuelo. Más bien, nos hunde en el reproche, y allí es donde la práctica de la autocompasión se vuelve revolucionaria, porque nos invita a tratar a nuestro propio corazón con la misma ternura que daríamos a otro. La autocompasión tiene un efecto directo sobre la ansiedad, porque rompe el círculo de resistencia y autoexigencia. En lugar de añadir una segunda capa de sufrimiento a la incomodidad ya existente, nos permitimos sentir sin juicio, respiramos con paciencia y reconocemos que lo que estamos viviendo no nos define ni nos condena. Esa aceptación amorosa crea un espacio de calma en el que la ansiedad puede transformarse, igual que un niño asustado se calma
cuando alguien lo sostiene en brazos. Buda decía que la compasión es como un bálsamo que suaviza las heridas del corazón. Y esa verdad se aplica tanto hacia los demás como hacia uno mismo. Cuando dejamos de pelearnos con nuestra vulnerabilidad y comenzamos a abrazarla, descubrimos que la ansiedad pierde su carácter de monstruo incontrolable y se convierte en una experiencia más dentro del flujo de la vida, transitoria y manejable. Cultivar la autocompasión requiere práctica consciente. Podemos repetir frases de bondad hacia nosotros mismos en los momentos de ansiedad. Está bien sentir esto. Soy humano, como todos. Puedo tratarme con ternura. Podemos colocar la mano en el corazón como un gesto físico de cuidado. Podemos recordarnos que no estamos solos, que millones de personas en el mundo atraviesan lo mismo. Cada uno de esos pequeños gestos abre la puerta a una relación más sana con nuestra mente. Comprender que la compasión hacia uno mismo es la medicina secreta contra la ansiedad significa reconocer que el camino hacia la calma no se construye con dureza ni con castigo, sino con paciencia, amabilidad y cuidado. Y cuando integramos esta verdad, dejamos de luchar contra nosotros mismos y comenzamos a sanar desde dentro, descubriendo que el amor, cuando empieza por nosotros, tiene la fuerza de transformar incluso la ansiedad más persistente en una oportunidad de crecimiento y de paz. ¿No te has dado cuenta de que, en muchas ocasiones, la ansiedad que sientes no surge únicamente de tus propias preocupaciones, sino también de la tensión que acumulas en tus relaciones con los demás, de la desconfianza que generas hacia sus intenciones o de la lucha constante por defenderte de un mundo que percibes hostil? El budismo enseña que la compasión hacia los demás no es solo un acto de bondad dirigido al exterior, sino también una medicina que sana nuestro interior, porque cuando dejamos de ver a los otros como amenazas y comenzamos a reconocer en ellos la misma fragilidad y el mismo sufrimiento que experimentamos nosotros, nuestra mente se relaja, el corazón se abre y la ansiedad pierde gran parte de su fuerza, ya que deja de alimentarse de la sospecha y de la hostilidad. Cuando vivimos atrapados en la desconfianza, cada gesto ajeno puede convertirse en motivo de angustia, una palabra interpretada como crítica, un silencio visto como rechazo, un error ajeno sentido como ataque. En cambio, cuando cultivamos la compasión, comprendemos que la mayoría de las personas actúa desde su propio dolor, desde sus propias heridas, y que no todo lo que recibimos está dirigido contra nosotros. Esa comprensión desactiva innumerables conflictos invisibles que, sin darnos cuenta, mantenían encendida la hoguera de la ansiedad en nuestro interior. Imagina un momento en el que alguien cercano reaccionó con dureza hacia ti. Si interpretas ese gesto como una agresión personal, la ansiedad crece, el resentimiento se acumula y la mente no encuentra descanso. Pero si eres capaz de verlo como la expresión de la ansiedad, el miedo o la frustración de esa persona, entonces surge una mirada diferente, una mirada que no justifica lo ocurrido, pero que abre la puerta al entendimiento, a la calma y a la posibilidad de responder con serenidad en lugar de con más violencia. La compasión hacia los demás no significa permitir abusos ni tolerar injusticias, sino cultivar una perspectiva más amplia en la que reconocemos que todos los seres, incluso aquellos que nos hieren, buscan de algún modo liberarse de su propio sufrimiento, aunque sus acciones estén equivocadas. Esa mirada, lejos de debilitarnos, nos otorga fortaleza, porque nos libera de la carga de la hostilidad constante y nos permite actuar con claridad y firmeza, sin que la ansiedad gobierne nuestras reacciones. El corazón compasivo funciona como un bálsamo
que suaviza no solo las relaciones externas, sino también los diálogos internos. Cuanto más desarrollamos la capacidad de comprender a los demás, más fácilmente comprendemos nuestras propias sombras. Cuanto más ofrecemos paciencia afuera, más aprendemos a ofrecérnosla a nosotros mismos. Así, la compasión se convierte en un círculo virtuoso que reduce el conflicto en todos los niveles y genera una paz profunda que se refleja en una disminución natural de la ansiedad. Practicar la compasión hacia los demás puede comenzar con gestos sencillos: escuchar de verdad sin interrumpir, ofrecer ayuda sin esperar recompensa, desear sinceramente el bienestar de aquellos que nos rodean, incluso de quienes nos resultan difíciles. Cada acto de compasión es como una semilla que, al germinar, transforma la atmósfera interna de nuestra mente, volviéndola más ligera, más abierta, menos propensa a la ansiedad. Comprender que la compasión hacia los demás reduce la ansiedad es aceptar que nuestra paz interior no depende solo de lo que ocurre dentro de nosotros, sino también de la manera en que nos relacionamos con el mundo. Y cuando aprendemos a mirar con ternura y comprensión, en lugar de con sospecha y juicio, descubrimos que el mundo entero se vuelve un lugar menos amenazante, y que nuestra mente, liberada de tantas batallas innecesarias, encuentra por fin el espacio para descansar. ¿No te has preguntado alguna vez por qué, aunque intentes distraerte con 1000 actividades, aunque busques refugio en conversaciones, en pantallas o en rutinas agotadoras, la ansiedad regresa siempre con más fuerza, como si nada de lo que haces pudiera silenciarla por completo? El budismo enseña que la meditación no es un lujo reservado a monjes o eruditos, sino un camino práctico y universal que permite observar la mente con claridad, reconocer las raíces de la ansiedad y transformar la relación que tenemos con ella, porque en el silencio de la práctica se revela lo que en el ruido de la vida diaria permanece oculto. La meditación no elimina mágicamente los pensamientos ansiosos, pero nos enseña a mirarlos sin miedo, a comprenderlos en su verdadera naturaleza transitoria y a dejar de identificarnos con ellos como si fueran nuestra identidad. Imagina que tu mente es un lago agitado por el viento. En la superficie, las olas representan los pensamientos ansiosos, siempre en movimiento, siempre cambiando de forma. Si intentas detener las olas con las manos, solo generas más turbulencia. Pero si permites que el viento se calme, el lago refleja con nitidez la realidad. La meditación es ese proceso de permitir que el viento se aquiete, no luchando contra las olas, sino sentándonos a observar hasta que, poco a poco, la mente recupera su claridad natural. La ansiedad se intensifica cuando tratamos de suprimir los pensamientos o de controlarlos con fuerza, porque cuanto más los rechazamos, más persisten. En cambio, cuando meditamos, aprendemos a sentarnos con ellos, a reconocerlos como fenómenos pasajeros, a respirarlos y a soltarlos sin resistencia. En ese gesto sencillo y profundo, la ansiedad pierde la rigidez con la que nos aprisionaba, y descubrimos que debajo de la tormenta existe un espacio de calma que nunca desapareció, solo estaba cubierto. Buda hablaba de la meditación como de una lámpara que ilumina la oscuridad. No elimina la oscuridad luchando contra ella, sino que la disuelve simplemente encendiendo la luz. De la misma manera, la práctica meditativa no destruye la ansiedad, sino que nos muestra que no necesitamos temerla, porque no es más que un conjunto de pensamientos y sensaciones que aparecen y desaparecen en la conciencia. La fuerza de la meditación radica en que nos entrena en la paciencia y en la observación ecuánime. Cada vez que la mente se distrae,
y vuelve al pensamiento ansioso, nosotros la traemos suavemente de regreso a la respiración, al cuerpo, al presente. Ese simple ejercicio repetido es como pulir una piedra. Al principio, áspera, con el tiempo se vuelve lisa y brillante, y del mismo modo, nuestra mente, al principio agitada, se vuelve clara y estable. Practicar la meditación no requiere horas interminables ni condiciones especiales. Basta con sentarse unos minutos al día, cerrar los ojos, respirar con atención y observar. Lo esencial no es el tiempo, sino la regularidad, porque la mente necesita hábito para aprender a soltar. Con cada práctica diaria, la ansiedad encuentra menos terreno fértil donde crecer, y la calma se convierte en un estado cada vez más accesible. Comprender que la meditación abre el camino para liberar la mente de la ansiedad es reconocer que la verdadera paz no se alcanza huyendo del sufrimiento, sino aprendiendo a observarlo con valentía, aceptando su naturaleza transitoria y recordando que, en lo profundo, siempre existe un espacio de serenidad al que podemos regresar. Y cuando cultivamos ese espacio día tras día, descubrimos que la ansiedad deja de ser un monstruo que nos domina y se convierte en una nube pasajera en el cielo de nuestra conciencia. ¿No te has dado cuenta de que, cuando la ansiedad te invade, lo primero que cambia en tu cuerpo es la respiración, que se vuelve corta, entrecortada, apresurada, como si el propio organismo se preparara para una amenaza que en realidad no está presente, y que esa alteración, en lugar de protegerte, multiplica la sensación de angustia hasta hacerla insoportable? El budismo enseña que la respiración consciente no solo es un recurso biológico, sino también un camino espiritual, porque al dirigir la atención a la inhalación y a la exhalación, anclamos la mente en el presente, interrumpimos la espiral de pensamientos ansiosos y recordamos, de manera muy concreta, que aún estamos vivos, que el momento actual es seguro y que la calma puede cultivarse desde dentro. Una práctica sencilla, que cualquier persona puede realizar en cualquier lugar, consiste en sentarse con la espalda recta, cerrar suavemente los ojos y observar la respiración tal como es, sin intentar cambiarla, notando cómo el aire entra por la nariz, cómo llena los pulmones, cómo el abdomen se expande, y luego cómo todo ese aire se libera lentamente al exhalar. Esta simple observación, repetida una y otra vez, tiene un poder transformador. La mente, al principio inquieta, comienza a calmarse y el cuerpo, antes tenso, empieza a relajarse. Para profundizar, podemos añadir un conteo. Inhalar contando hasta 4. Mantener el aire en los pulmones durante un instante, contando hasta 2. Exhalar contando hasta 6. Y descansar unos segundos antes de volver a inhalar. Este ritmo, conocido en muchas tradiciones meditativas, equilibra el sistema nervioso, activa la respuesta de relajación y reduce de manera natural los síntomas físicos de la ansiedad, porque el cuerpo recibe la señal clara de que ya no necesita estar en modo de alarma. Imagina que cada inhalación es como una ola que trae serenidad desde el océano de la vida, y que cada exhalación es como una corriente que se lleva tus preocupaciones hacia lo infinito. Con cada ciclo de respiración consciente, el peso invisible de la ansiedad se aligera, y aunque los pensamientos sigan apareciendo, ya no tienen el mismo poder de arrastrarte, porque tu atención está anclada en el flujo vital más básico y más real, el aire que entra y sale. Buda decía que la respiración es el puente entre el cuerpo y la mente, y practicarla con conciencia es como regresar a casa cada vez que nos perdemos en los laberintos de la ansiedad.
No importa cuán turbulentos sean los pensamientos, siempre podemos volver a este puente. No importa cuán intenso sea el miedo, siempre podemos descansar en este acto sencillo y constante que nos recuerda que estamos aquí, ahora. La clave de esta práctica no es la perfección, sino la constancia. Al principio, la mente se distraerá cada pocos segundos, pero cada vez que la traemos de regreso a la respiración, estamos fortaleciendo el músculo de la atención y debilitando el hábito de la dispersión. Con el tiempo, esa disciplina suave se convierte en un hábito natural y la respiración consciente se vuelve un refugio siempre disponible, incluso en medio del caos. Comprender que una práctica tan simple puede disolver la ansiedad paso a paso nos enseña que la liberación no siempre requiere grandes hazañas ni transformaciones instantáneas, sino la humildad de volver una y otra vez a lo esencial. Y cuando integramos esta práctica en nuestra vida cotidiana, descubrimos que la ansiedad, lejos de controlarnos, se convierte en una señal para regresar al puente de la respiración, allí donde la mente y el corazón encuentran reposo. ¿No te has preguntado por qué, aunque logres cierta calma durante la práctica de la meditación o en momentos de silencio, la ansiedad parece regresar con fuerza en cuanto vuelves a las exigencias del día a día, como si todo lo aprendido se desvaneciera frente al ritmo acelerado de la vida moderna? El budismo enseña que la verdadera transformación no ocurre únicamente en la quietud del cojín de meditación, sino en la manera en que llevamos esa conciencia a los escenarios concretos de nuestra existencia. El trabajo, las relaciones, las conversaciones tensas, las decisiones difíciles, los espacios de incertidumbre. La ansiedad aparece allí porque la mente, habituada a reaccionar de manera automática, se aferra a la ilusión del control y responde con miedo a todo lo que no puede prever. Sin embargo, cuando aplicamos la atención plena en medio de esas experiencias, descubrimos que también en el caos puede habitar la calma. Imagina una reunión laboral en la que sientes la presión de hablar frente a otros. La mente comienza a generar pensamientos ansiosos. Me voy a equivocar. Me van a juzgar. No estoy preparado. Y el cuerpo responde con nerviosismo. En ese instante, basta con traer la atención a una respiración consciente, con sentir los pies en contacto con el suelo, para recuperar un ancla que te devuelva al presente. La situación externa no desaparece, pero tu relación con ella cambia, y con ese cambio, la ansiedad pierde parte de su poder. De manera similar, en una discusión con alguien cercano, la ansiedad suele manifestarse como impulsividad, como la urgencia de defenderse o atacar. Sin embargo, si somos capaces de reconocer la emoción en el mismo momento en que surge y hacer una pausa, aunque sea breve, abrimos un espacio para responder con claridad en lugar de reaccionar con violencia. Esa pausa es un acto de libertad interior, porque demuestra que no estamos condenados a seguir siempre los mismos patrones ansiosos. El reto está en recordar estas prácticas en medio de la vida cotidiana, cuando la mente tiende a dispersarse y a olvidar. Por eso, el budismo propone pequeños recordatorios como campanas invisibles que nos devuelvan al presente. Una respiración consciente antes de responder un mensaje, unos segundos de silencio antes de entrar en una reunión, una caminata atenta entre tareas. Cada uno de estos gestos convierte la vida diaria en un terreno de práctica real y constante. Cuando comprendemos que la ansiedad puede ser enfrentada no solo en el retiro o en la meditación formal, sino también en cada instante de la vida cotidiana,
descubrimos que el camino espiritual no está separado de lo común, sino que se integra en él. No se trata de escapar del mundo, sino de aprender a vivir en él con una mente más clara, un corazón más abierto y una presencia más consciente. Así, cada situación difícil se transforma en un maestro. La presión en el trabajo enseña paciencia. El conflicto en las relaciones enseña compasión. La incertidumbre del futuro enseña desapego. Y en esa mirada, la ansiedad deja de ser un obstáculo que interrumpe la vida para convertirse en una oportunidad de práctica que nos fortalece día tras día. Comprender que la vida cotidiana es el verdadero campo de entrenamiento nos libera de la frustración de esperar un futuro perfecto sin ansiedad, porque nos muestra que la paz se construye en este mismo instante, en medio de las mismas circunstancias que antes nos angustiaban. Y cuando aprendemos a vivir de esta manera, la ansiedad pierde el carácter de enemiga para convertirse en una aliada que nos recuerda, en cada situación, que siempre podemos regresar al presente. ¿No te has dado cuenta de que gran parte de la ansiedad que experimentas a lo largo del día no proviene de amenazas reales, sino del ritmo incesante de tareas, expectativas y exigencias que parecen no terminar nunca, como si la vida laboral se hubiera convertido en una carrera en la que siempre corres detrás de un objetivo que se aleja a cada paso? El budismo enseña que la mente, sometida a un flujo constante de responsabilidades, pierde fácilmente su centro y comienza a vivir en un estado de alerta permanente, generando pensamientos como «no tengo suficiente tiempo», «voy a fallar», «me van a juzgar», que alimentan la ansiedad y desgastan el cuerpo. Sin embargo, también enseña que incluso en medio de la jornada más intensa es posible recuperar la calma si aprendemos a introducir pausas conscientes, momentos breves pero profundos, en los que detenemos la inercia automática y volvemos a conectar con la respiración, con el cuerpo y con el presente. Imagina estar frente a la computadora, con una lista interminable de tareas y un reloj que avanza sin piedad. La mente corre más rápido que tus manos, el corazón late con fuerza, la respiración se acorta. En ese instante, basta con cerrar los ojos durante 10 segundos, inhalar profundamente, exhalar con lentitud y sentir cómo los hombros se relajan. Este pequeño gesto, que parece insignificante, cambia por completo la calidad de tu experiencia, porque interrumpe la espiral de ansiedad y te recuerda que no eres una máquina, que eres un ser humano con un ritmo propio que merece respeto. Las pausas conscientes no significan dejar de trabajar ni abandonar las responsabilidades, sino aprender a trabajar con mayor presencia y eficiencia. Una mente ansiosa se dispersa, se fatiga, comete errores. En cambio, una mente que se detiene un instante para respirar y regresar a sí misma se vuelve más clara, más enfocada, más creativa. Así, la práctica no solo reduce la ansiedad, sino que también mejora el desempeño, porque transforma la manera en que nos relacionamos con las tareas. El reto, por supuesto, es recordar introducir estas pausas cuando más las necesitamos. Por eso, el budismo propone convertir ciertos actos cotidianos en recordatorios. Cada vez que abras un correo, respira profundamente antes de leerlo. Cada vez que termines una llamada, dedica unos segundos a sentir tu cuerpo. Cada vez que mires el reloj, úsalo como campana de atención plena para volver al presente. Estas pequeñas prácticas, acumuladas a lo largo del día, crean un tejido invisible de calma que sostiene la mente incluso en medio de la agitación. La ansiedad laboral surge en gran medida de la creencia de que siempre debemos estar produciendo, siempre demostrando,
siempre alcanzando más, pero cuando introducimos pausas conscientes, recordamos que nuestro valor no se mide únicamente en resultados externos, sino también en la calidad de nuestra presencia. Ese simple recordatorio reduce la presión y nos permite trabajar desde un lugar más humano y equilibrado. Comprender que podemos manejar la ansiedad en el trabajo mediante pausas conscientes nos libera de la idea de que la calma solo es posible en vacaciones o en retiros lejanos. La verdadera práctica está aquí, en el corazón de nuestra rutina diaria, en los momentos más comunes, en los instantes en que aprendemos a detenernos, a respirar y a recordar que la serenidad no es un lujo, sino una necesidad vital que podemos cultivar en cualquier lugar. ¿No te has dado cuenta de que muchas de las ansiedades más intensas que experimentas no provienen de circunstancias externas impersonales, sino de tus vínculos más cercanos, de la incertidumbre respecto a lo que los demás sienten por ti, de la necesidad de controlar sus reacciones y de la expectativa constante de que actúen de la manera que tú deseas? El budismo enseña que el sufrimiento en las relaciones surge cuando confundimos el amor con la posesión y la confianza con el control, porque al aferrarnos con miedo a la otra persona, creemos que necesitamos garantizar su presencia, sus palabras o sus gestos para sentirnos en calma, y en ese apego nace inevitablemente la ansiedad, ya que la vida, con su naturaleza cambiante, nunca puede ofrecernos garantías absolutas. Cuando intentamos controlar al otro, ya sea pareja, amigo o familiar, lo hacemos desde el temor de perderlo, y ese temor se disfraza de exigencia, de reproche, de vigilancia, de desconfianza. Sin embargo, lejos de darnos seguridad, esa actitud genera más distancia, más tensión y más incertidumbre, reforzando el círculo vicioso de la ansiedad. Por eso, la verdadera transformación comienza cuando aprendemos a reemplazar el control por confianza y la dureza por suavidad, porque solo en ese terreno puede florecer una relación libre de miedo. Imagina a alguien que vive pendiente de cada mensaje, de cada respuesta, de cada gesto de su pareja, interpretando los silencios como amenazas y las demoras como señales de abandono. Esa persona no está amando al otro, sino intentando asegurar su propia paz a través del comportamiento ajeno, lo cual es imposible. En cambio, si se atreve a confiar, si permite que el otro sea libre, si aprende a suavizar su mirada y su exigencia, descubre que la ansiedad disminuye porque ya no depende de controlar lo incontrolable. El budismo propone cultivar en las relaciones una actitud de presencia y aceptación. Escuchar de verdad sin interrumpir, hablar con sinceridad sin manipular, acompañar sin intentar poseer. Esta forma de amar, más cercana a la compasión que a la dependencia, nos enseña que la paz interior no proviene de cómo actúan los demás, sino de la manera en que nosotros nos relacionamos con ellos. Y cuando dejamos de querer dominar, descubrimos que la confianza abre más puertas que el control y que la suavidad tiene más fuerza que la dureza. Esto no significa negar los límites ni tolerar lo intolerable. Significa aprender a comunicar lo que sentimos sin convertirlo en imposición, a reconocer la humanidad del otro sin exigirle perfección, a aceptar que el cambio es parte de la vida y que incluso las relaciones más profundas se transforman con el tiempo. En ese reconocimiento, la ansiedad se suaviza, porque dejamos de luchar contra lo inevitable y comenzamos a vivir con mayor apertura. Comprender que podemos transformar la ansiedad en las relaciones mediante confianza y suavidad, en lugar de control, nos enseña que la verdadera fortaleza
no está en dominar al otro, sino en aprender a confiar en el flujo de la vida. Y cuando cultivamos esa actitud, las relaciones dejan de ser un campo de batalla para convertirse en espacios de crecimiento mutuo, donde la ansiedad se disuelve en el calor de la aceptación y en la libertad de un amor sin cadenas. ¿No te has dado cuenta de que, antes incluso de que aparezcan los pensamientos conscientes de preocupación, tu cuerpo ya ha hablado, ya ha mostrado señales de tensión, ya ha gritado con un nudo en el estómago, con un temblor en las manos, con una presión en el pecho, como si supiera antes que tú que la ansiedad está llegando? El budismo enseña que la mente y el cuerpo no son entidades separadas, sino expresiones de una misma experiencia, y que la ansiedad, aunque nazca en la mente como miedo o apego, rápidamente encuentra refugio en el cuerpo, generando síntomas físicos que a menudo interpretamos como enemigos, sin comprender que también pueden ser puertas hacia la calma. Observar el cuerpo con atención plena no significa luchar contra sus sensaciones, sino aprender a escucharlas, a reconocerlas y a suavizarlas con respiración y conciencia. Cuando la ansiedad se manifiesta en forma de taquicardia, sudoración o tensión muscular, lo habitual es que respondamos con más miedo, creyendo que algo terrible está ocurriendo, y ese miedo adicional intensifica los síntomas, creando un círculo que parece interminable. Sin embargo, si en ese instante logramos llevar la atención al cuerpo, sentir de manera directa lo que ocurre y acompañarlo con respiraciones profundas, descubrimos que los síntomas empiezan a perder fuerza, porque lo que alimentaba la ansiedad no era la sensación en sí, sino nuestra resistencia a ella. Imagina a alguien que nota una presión fuerte en el pecho y, en lugar de entrar en pánico, cierra los ojos, coloca suavemente la mano sobre esa zona y respira conscientemente, diciéndose en silencio: «Está bien, estoy aquí, puedo acompañar esta sensación». Ese gesto simple cambia por completo la experiencia. El cuerpo se siente escuchado en lugar de rechazado, y poco a poco la tensión comienza a disolverse. El cuerpo se convierte entonces en un aliado en el camino hacia la calma, porque cada sensación ansiosa puede servir como recordatorio para regresar al presente. En lugar de ver el temblor como amenaza, lo vemos como campana de atención. En lugar de ver el sudor frío como enemigo, lo vemos como señal de que necesitamos detenernos, respirar, reconectar. Así, la ansiedad deja de ser un monstruo oculto y se transforma en un mensajero que nos indica que hemos perdido contacto con el ahora. El budismo propone prácticas específicas para reconectar con el cuerpo. La meditación caminando, en la que sentimos cada paso como si besáramos la tierra. El escaneo corporal, en el que recorremos con la atención cada parte del cuerpo, observando y relajando. O la simple práctica de comer conscientemente, notando texturas, sabores, movimientos. Cada una de estas prácticas devuelve la mente al cuerpo y con ello al presente, reduciendo de manera natural la ansiedad. Comprender que el cuerpo revela la ansiedad y al mismo tiempo se convierte en camino hacia la calma nos recuerda que no necesitamos escapar de lo que sentimos, sino habitarlo con más presencia. Porque, en última instancia, el cuerpo no es nuestro enemigo. Es un maestro silencioso que nos muestra, a través de sus señales, que ya es hora de detenernos, respirar y regresar a la vida tal como es, aquí y ahora. ¿No te has dado cuenta de que, en la mayoría de las ocasiones, esperamos encontrar la calma únicamente en momentos excepcionales? Unas vacaciones, un retiro, un día libre. Mientras que el resto del tiempo vivimos atrapados en la prisa y en la tensión, olvidando que son precisamente
los pequeños gestos de la vida diaria los que tienen el poder de transformar de raíz nuestra relación con la ansiedad. El budismo enseña que no es necesario escapar del mundo ni huir de nuestras responsabilidades para cultivar paz interior, porque la verdadera práctica consiste en convertir lo ordinario en extraordinario, en transformar cada acción cotidiana en un ejercicio de atención plena. Caminar, comer, trabajar, escuchar, ducharse o incluso fregar los platos pueden convertirse en prácticas meditativas si las realizamos con plena conciencia, y esa conciencia tiene el poder de disolver la ansiedad porque nos devuelve al único lugar donde la calma es posible, el presente. Imagina que en lugar de desayunar, con la mente ocupada en lo que ocurrirá durante el día, te detienes a observar los colores de la comida, a oler su aroma, a saborear cada bocado como si fuera único. Ese acto tan simple convierte una rutina mecánica en un momento de serenidad. Del mismo modo, al caminar hacia tu trabajo, puedes elegir no perderte en pensamientos ansiosos, sino sentir cada paso, percibir el contacto de los pies con el suelo, observar el cielo o los árboles a tu alrededor. La experiencia externa no cambia, pero tu mundo interior se transforma radicalmente. La ansiedad se nutre de la dispersión, de la mente que salta del pasado al futuro sin detenerse, que nunca se enraiza en lo que está sucediendo ahora. Las pequeñas prácticas cotidianas interrumpen ese salto constante y nos enseñan a habitar el momento presente, una y otra vez, hasta que esa manera de vivir se convierte en un hábito natural. Entonces descubrimos que no necesitamos esperar a un gran cambio externo para sentir paz, porque la paz se cultiva en los detalles, en una respiración profunda, en un sorbo de agua, en una sonrisa compartida. El reto, por supuesto, es recordar practicar en medio del automatismo, porque la mente, acostumbrada a la prisa, siempre busca atajos. Por eso, en la tradición budista se proponen recordatorios invisibles. Cada vez que suena el teléfono, respirar antes de contestar. Cada vez que pasas por una puerta, tomar conciencia del paso. Cada vez que sientes ansiedad, usarla como señal para detenerte un instante y reconectar. Estos recordatorios convierten la vida en un campo de práctica constante. Con el tiempo, las pequeñas prácticas cotidianas se acumulan como gotas de agua que llenan un vaso, y lo que al principio parecía insignificante se convierte en un cambio profundo. La mente se acostumbra a regresar al presente, el cuerpo se relaja con mayor facilidad y la ansiedad pierde terreno porque ya no encuentra una mente tan disponible para alimentarla. Comprender que la serenidad puede construirse en los actos más sencillos nos libera de la ilusión de que necesitamos condiciones perfectas para vivir en paz. La verdadera libertad está en descubrir que la calma es accesible aquí y ahora, en medio de nuestras rutinas, y que cada gesto consciente es una semilla de paz que, al repetirse día tras día, transforma lentamente el terreno de nuestra vida entera. ¿No te has dado cuenta de que, cuando la ansiedad aparece, parece ocuparlo todo, envolver tu mente y tu cuerpo hasta el punto de hacerte creer que nunca terminará, y sin embargo, al mirar atrás, descubres que ninguna de esas crisis duró para siempre, que todas, por intensas que fueran, acabaron desvaneciéndose como el oleaje que golpea la orilla y luego se retira inevitablemente. El budismo enseña que toda experiencia humana, incluso la más dolorosa, está sujeta a la ley de la impermanencia y que la ansiedad no es una excepción. Surge, alcanza un punto de máxima intensidad y luego se disuelve, aunque en el momento en que la sentimos parezca eterna. El problema no radica en la ola misma,
sino en la manera en que nos relacionamos con ella. Si creemos que va a destruirnos, luchamos, nos resistimos y multiplicamos el sufrimiento. Si, en cambio, aprendemos a observarla, comprendemos que su naturaleza es pasajera y que lo único que necesitamos es mantenernos firmes hasta que se retire. Imagina que estás de pie frente al mar y ves cómo se acerca una ola. Si entras en pánico, intentas huir o luchas contra ella. Lo más probable es que termines agotado y golpeado. Pero si entiendes que la ola tiene un ciclo y que aunque te moje o te sacuda, inevitablemente volverá al océano, tu experiencia cambia. Así ocurre con la ansiedad. Resistirla la intensifica. Aceptarla con presencia la suaviza. La práctica consiste en recordarnos, en medio de la tormenta, que lo que sentimos no es eterno. Podemos decirnos: esto es una ola de ansiedad. Está subiendo, llegará a un punto máximo y luego bajará. Ese recordatorio, tan simple como poderoso, nos da el valor de permanecer presentes sin dejarnos arrastrar por la desesperación. La respiración consciente en ese momento actúa como tabla de surf que nos sostiene en medio del oleaje, recordándonos que no necesitamos hundirnos, sino fluir con el movimiento hasta que pase. Cuando comprendemos esta dinámica, dejamos de ver la ansiedad como un monstruo incontrolable y empezamos a verla como un fenómeno natural de la mente y del cuerpo, como algo que llega y se va. Al aceptar este flujo, cultivamos paciencia, aprendemos a confiar en nuestra resiliencia y descubrimos que ninguna ola puede borrar la vastedad del océano, del mismo modo que ninguna crisis puede borrar la amplitud de nuestra conciencia. El error más común es creer que necesitamos eliminar por completo la ansiedad para vivir en paz, pero la verdad es que basta con cambiar nuestra relación con ella. En lugar de temerla, podemos aprender a esperar su paso. En lugar de luchar contra ella, podemos observarla como testigos. Y en esa transformación, la ansiedad pierde su poder de esclavizarnos, porque comprendemos que no puede permanecer para siempre, que está condenada a desvanecerse. Comprender que la ansiedad es como una ola que llega y se va, nos enseña a vivir con más confianza, porque sabemos que incluso en los momentos más oscuros hay una salida inevitable. El tiempo y la impermanencia trabajan a nuestro favor, y cuando integramos esta visión, la ansiedad deja de ser una amenaza para convertirse en un recordatorio de que todo en la vida es transitorio, incluso aquello que más nos asusta. ¿No te has preguntado alguna vez por qué, cuando te alejas del ruido de la ciudad y caminas por un bosque, escuchas el murmullo del viento entre los árboles o simplemente te sientas a contemplar el mar, tu ansiedad disminuye como si algo invisible dentro de ti recordara una verdad olvidada, una verdad que ninguna pantalla ni ninguna prisa moderna puede ofrecerte? El budismo enseña que la mente humana necesita silencio y contacto con la naturaleza, tanto como el cuerpo necesita alimento y descanso, porque es en esos espacios donde desaparecen las distracciones que alimentan la ansiedad y donde podemos experimentar con claridad la interconexión con la vida. El ruido constante, la información incesante y las relaciones superficiales generan un estado de agitación permanente. Pero basta con unos minutos de soledad consciente para que el corazón recupere su ritmo natural y la mente recuerde su serenidad esencial. La naturaleza actúa como un espejo. Al contemplar un río que fluye, comprendemos que todo cambia. Al mirar un árbol enraizado, recordamos la importancia de la estabilidad. Al observar el cielo inmenso, intuimos la amplitud de nuestra propia conciencia. Estas imágenes
no son solo poéticas, son enseñanzas vivas que penetran en la mente y nos ayudan a disolver la ansiedad, porque nos recuerdan que formamos parte de un ciclo mayor y que nuestras preocupaciones, aunque intensas, son pequeñas dentro de la vastedad del universo. El silencio, por su parte, nos confronta con aquello de lo que solemos huir, nuestros propios pensamientos. Al principio, puede resultar incómodo, porque la mente ansiosa llena el vacío con ruido interno, pero si permanecemos, si respiramos y dejamos que el silencio nos envuelva, descubrimos que poco a poco la mente se aquieta y que, detrás de las voces internas, existe un espacio amplio y luminoso que siempre estuvo ahí. La soledad consciente no es aislamiento, sino una oportunidad de escucharnos sin interferencias, de sentir el cuerpo, de observar la mente, de reconectar con nuestra esencia. En la vida cotidiana, nos rodeamos de estímulos para no enfrentar nuestra ansiedad, pero cuando nos permitimos un tiempo de soledad con suavidad y apertura, descubrimos que no necesitamos escapar de nosotros mismos, que podemos habitar nuestra propia compañía sin miedo. Imagina sentarte bajo un árbol, cerrar los ojos y escuchar el canto de los pájaros, el crujir de las hojas, el ritmo de tu respiración. En esos momentos, la ansiedad se disuelve no porque hayas resuelto todos tus problemas, sino porque recuerdas que eres parte de algo más grande, que la vida fluye más allá de tus pensamientos, que la calma es tu estado natural cuando dejas de luchar contra lo que es. Comprender que la naturaleza, el silencio y la soledad son aliados en la sanación de la mente ansiosa nos invita a integrar espacios de calma en nuestra vida cotidiana, no como un lujo ocasional, sino como una necesidad vital. Y cuando lo hacemos, descubrimos que la ansiedad, lejos de controlarnos, se vuelve un recordatorio de regresar a lo esencial, al viento, al cielo, al silencio, a la compañía íntima de nuestro propio ser. ¿No te has preguntado alguna vez si es posible vivir de una manera distinta, sin estar siempre corriendo detrás de certezas, sin sentir que cada día es una lucha contra tu propia mente, sin que la ansiedad sea la sombra que acompaña cada decisión, cada silencio y cada encuentro con los demás? El budismo enseña que la libertad no consiste en eliminar para siempre las emociones difíciles, porque eso sería negar la naturaleza humana, sino en aprender a relacionarnos con ellas de manera distinta, comprendiendo que ninguna sensación, por intensa que sea, puede aprisionarnos si sabemos observarla con claridad, abrazarla con compasión y dejarla ir cuando llegue su momento. La ansiedad deja de ser una cadena en el instante en que comprendemos que no necesitamos temerla, porque no tiene la fuerza de definirnos, y en ese descubrimiento comienza una nueva forma de vivir. Vivir sin cadenas no significa que nunca volveremos a sentir ansiedad, sino que cuando aparezca ya no nos paralizará ni nos arrastrará, porque sabremos verla como una ola que llega y se va, como una nube que cruza el cielo de la mente, como un maestro que nos recuerda regresar al presente. Esa relación transformada convierte lo que antes era prisión en oportunidad, lo que antes era sufrimiento en práctica, lo que antes era carga en camino de liberación. Imagina despertar cada mañana sin el peso de controlar lo incontrolable, con la confianza de que, sea lo que sea que ocurra, tienes en ti la capacidad de permanecer presente, de respirar con calma, de responder con claridad. Imagina relaciones donde el amor no nace del miedo a perder, sino de la libertad de compartir. Imagina un trabajo donde cada pausa consciente se convierte en semilla de creatividad y no en un lujo imposible.
Esa vida no es una fantasía, es el resultado natural de cultivar atención plena, desapego, compasión y confianza en la impermanencia. El camino hacia esa libertad no es lineal ni inmediato. Habrá momentos de retroceso, de olas intensas, de nubarrones oscuros. Pero cada práctica, cada respiración consciente, cada acto de autocompasión nos acerca un poco más a la paz interior. Y con el tiempo, descubrimos que la verdadera fortaleza no consiste en controlar el mundo, sino en mantenernos en calma mientras el mundo cambia, que la verdadera riqueza no está en acumular cosas externas, sino en cultivar una mente ligera y un corazón abierto. Buda enseñaba que la paz interior no es un destino al que se llega de una vez por todas, sino un camino que se recorre cada día, con paciencia, con humildad y con perseverancia. Y en ese camino, cada paso consciente es ya una victoria. Cada instante de calma es ya una liberación. Cada momento en que elegimos la presencia, en lugar de la ansiedad, es ya una prueba de que la libertad está dentro de nosotros. Comprender esto es comprender que, aunque la ansiedad forme parte de la experiencia humana, no estamos condenados a vivir encadenados a ella. Podemos elegir, aquí y ahora, caminar con más ligereza, soltar lo que no nos pertenece, confiar en el flujo de la vida y recordar que la paz no está en el futuro ni en el pasado, sino en este mismo instante. Y cuando lo hacemos, ya hemos comenzado a vivir sin cadenas.